Tenemos ahora la fortuna de contar con Isabel Martínez. Isabel, muchas gracias, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, muchas gracias por ilustrarnos y darnos algunas tips sobre el Executive Summary como herramienta de comunicación, as a communication tool. Isabel Martínez es directora de proyectos de la Fundación INCIDE, que como creo que ya todos saben es una de las entidades promotoras del South Summit, y además es especialista, es business coach y está especializada en marketing. Nos va a hablar, como digo, del Executive Summary y la verdad que tengo muchísimas ganas de escucharte, Isabel, y que nos ilustres. Muchas gracias por venir. Vale, Gracias. Gracias, Efren. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Isabel Martínez y aunque en la presentación visteis en inglés el título, ¿podemos hacerlo en castellano? Que es la lengua actualmente que mayor crecimiento está teniendo en el mundo como lengua hablada. Gracias. Me gustaría hablar del resumen ejecutivo como herramienta de comunicación. Tengo una propuesta para vosotros para ver si podéis descubrir. Yo os voy a contar mi objetivo y mis intereses que espero que sean comunes con vosotros para esta comunicación. Sin embargo, espero que al final de la charla hayáis descubierto objetivos diferentes e intereses diferentes en un resumen ejecutivo. Mi objetivo hoy es haceros reflexionar acerca de cómo poder utilizar y optimizar un resumen ejecutivo que hayáis hecho en vuestra empresa. Entiendo que si estáis aquí es porque estáis interesados quizá en inversión, quizá en la elaboración de un resumen ejecutivo. ¿Cuántos emprendedores? ¿Quién es emprendedor en la sala? ¿Inversores? Bienvenido. Tenemos un inversor. Gente de comunicación, periodismo. Bienvenida. Hay varios perfiles, pero básicamente tenemos emprendedores. Imagino que cuando, si estáis en el momento de realizar o de pensar hacer un resumen ejecutivo es porque tenéis un proyecto o porque tenéis una empresa. Yo me gustaría hablar de la diferencia entre una herramienta de desarrollo y una herramienta de comunicación, porque es de lo que vamos a trabajar el resumen ejecutivo. Normalmente, si tenéis un proyecto, si tenéis una empresa, en un primer momento existen muchos modelos para hacer un desarrollo de empresa. Yo he puesto 3 que me parecen básicos. Uno es un Canvas, un plan de empresa y el resumen ejecutivo. El Canvas es un modelo de lienzo en el que a través de determinadas áreas vais validando diferentes hipótesis. Se habla de la solución, se habla de los clientes, de los medios de comunicación, estáis hablando también de los partners estratégicos. Es un modelo ágil en el que vosotros vais, digamos que tomando la primera temperatura de vuestra idea. Es algo que se puede cambiar, de hecho los Canvas van cambiando en el tiempo, es una herramienta ágil, suele ser la primera. Entiendo que los emprendedores habéis trabajado ya sobre Canvas. Perfecto. Desde una idea clara del negocio, del modelo de negocio que queremos tener, se pasa al desarrollo de un plan de empresa. El plan de empresa es un documento en el que se elaboran, en el que se trabaja sobre todas las áreas de la empresa. Se trabaja el equipo, se trabaja el producto, la misión, la visión, se trabaja todo el tema económico-financiero, todos los procesos. Es un documento largo, lleva además un estudio de mercado, es un documento largo, complejo, con mucha información y parte de esa información es información confidencial, que es de elaboración propia. Pero sobre todo hago hincapié en la parte de confidencial y normalmente tiene que ver con un plazo largo de tiempo de 3 años, 5 años. He puesto el resumen ejecutivo al final porque a pesar de que empezamos o pensamos hacer primero un resumen y luego ya pasamos al plan de empresa, realmente es al revés. Tenemos una idea, la desarrollamos en un plan de empresa y solamente después podemos efectivamente desarrollar un resumen ejecutivo correcto. Habitualmente es un documento que se prepara. ¿Alguno de vosotros ha desarrollado ya un resumen ejecutivo? Enhorabuena, tenemos un resumen ejecutivo desarrollado. El resumen ejecutivo es una herramienta de comunicación.
Yo estoy hablando de desarrollo de proyecto y estoy hablando de comunicación. Estoy hablando de dos partes. Un resumen ejecutivo reduce los puntos y los hitos claves de una empresa. Normalmente no lo pensamos como herramienta de comunicación. Sin embargo, si pensamos la comunicación de forma básica, tenemos un emisor, un receptor, un mensaje, un canal y un código. Un resumen ejecutivo, tal y como lo entendemos y por lo que entiendo que han venido hoy tanto inversores, medios de comunicación y emprendedores, es porque lo que queréis hacer es preparar un resumen ejecutivo para presentar a un inversor. No sé si estoy en lo cierto. A mí me gustaría que a lo largo de hoy veáis que un resumen ejecutivo no es solamente una herramienta, un modelo para presentar a inversores, pero es cierto que es lo habitual. Un emprendedor o un empresario prepara un documento específico, una página, 2 páginas, 3, dependiendo, con información importante para el inversor. Dentro de ese resumen ejecutivo hay un mensaje, hay un canal y hay un código. Posiblemente todos pensamos en un resumen ejecutivo con unas pautas muy marcadas, qué es lo que espera el inversor ver. Y no hemos tenido en cuenta otras cosas. En un resumen ejecutivo, lo que está pasando, el emisor es un emprendedor, el mensaje que se quiere transmitir es el de hay una oportunidad, invierte en mi empresa, tú tienes la oportunidad de estar en este proyecto. Y además es un proyecto seguro y viable, porque ya se ha trabajado y porque yo te demuestro con un plan a 3 años o a 5 años que funciona. El canal es un documento escrito. Hubo un tiempo, hace tiempo, donde con un Canvas o simplemente un PowerPoint se podía levantar financiación. Eso fueron otros tiempos. Ahora hay que estar con un documento y además con una empresa que esté ya facturando y con clientes. El código que se suele utilizar, el lenguaje que se utiliza en un resumen ejecutivo para inversores es información objetiva, verificable, puesto que la van a verificar, y además casi siempre técnica. Buscan datos, quieren saber qué inversión se ha realizado, en qué se ha realizado, cuántos clientes se van a tener, cuándo se van a tener, cómo se van a tener. Y efectivamente el receptor es el inversor. Sin embargo, a mí me gustaría que tuviésemos otra visión de lo que un resumen ejecutivo significa, incluso hecho para un inversor, que ahora demostraré que no solamente lo planteo para él. Como comunicación, hablamos de las 5 partes habituales. Sin embargo, un resumen para un inversor se prepara con un objetivo previo y se definen intereses comunes que nosotros no hemos hecho de forma explícita, pero porque estamos acostumbrados a hacerlos. ¿Cuál es el resumen, perdón, cuál es el objetivo de un resumen ejecutivo cuando se presenta a un inversor? ¿Cuál pensáis? El primer objetivo, ¿por qué le presentáis a un inversor un resumen ejecutivo? Para tener una siguiente cita, para tener la oportunidad de poder verlo de forma directa y presentarle verdaderamente vuestro proyecto. Es la muestra que dice cómo de importante es vuestro proyecto. El objetivo a medio y largo plazo no es ese, es que os invierta o que os asesore o que os mentorice. ¿Y por qué funciona el resumen ejecutivo? Porque habéis definido unos intereses comunes. No sé si podéis imaginar que cuando presentáis un documento a un inversor no es simplemente el interés que pueda tener el inversor en invertiros a vosotros. Tenéis intereses comunes, que la empresa crezca, que facture, que internacionalice, que se pueda vender, que tenga relevancia. Quizá no lo habéis valorado, pero no tenéis en cuenta solamente los intereses del inversor, tenéis también en cuenta que esos intereses se entrelazan con los vuestros. En un resumen ejecutivo, el honroso caso que ya ha preparado un resumen ejecutivo, normalmente es muy importante para un inversor conocer el equipo. Hay algunos datos que son cuantitativos y otros datos son cualitativos. Necesita conocer el equipo. De hecho, es una de las bases de la toma de decisión de inversión. Necesita conocer el problema que resuelve y cómo lo resuelve. ¿Cuál es su ventaja competitiva en relación al mercado? ¿Por qué lo que me estás ofreciendo es diferente a cualquier otra propuesta que ya existe? De forma económica necesita saber qué inversiones se están haciendo, qué facturación se está teniendo, qué crecimiento se espera tener, qué hitos se han conseguido ya, los que normalmente para inversión
ya se espera que la empresa, si no está facturando, que es lo que se pretende, esté ya en un ciclo de trabajo. Entonces, si habéis ganado premios, si habéis levantado rondas previas, qué equipo de mentores tenéis, en qué momento está exactamente el producto, si tenéis colaboraciones con otros. El estudio de mercado es absolutamente fundamental, que comprendáis cuál es vuestro mercado y que el inversor perciba en ese resumen ejecutivo que vosotros lo sabéis. Además, es habitual que ya se comunique en el resumen ejecutivo qué esperáis del inversor, cuánto dinero o qué tipo de propuesta esperáis de él y para cuándo, cómo va a ser la salida de ese inversor. Básicamente, esa es la idea sobre la que se prepara un resumen ejecutivo. Objetivo inmediato, que quiera algo más sobre mí. De los 100, en Estados Unidos, de los 100 resúmenes ejecutivos o planes de empresa que reciben los capital riesgo, solamente hay 10 que llegan a la entrevista. De esos 10, en general, hay uno que es invertido. O sea, de 100 a 1. Imaginad cuán importante es el hecho de poder estar ahí. Vuestro objetivo cuál es y definirlo. Y luego los intereses comunes. No olvidéis exactamente los intereses comunes que tenéis con ellos. Pero claro, yo he dicho que pienso que un resumen ejecutivo no es solamente una herramienta para comunicar con inversores. Es cierto que lo tenemos y es cierto que lo hacemos con ellos. Pero yo entiendo que hay muchos más interlocutores en el mercado y en nuestro entorno que pueden estar interesados. Y a mí me parece que un resumen ejecutivo es una magnífica herramienta para poder comunicar y para poder demostrar nuestra valía. Antes hablé Canvas, plan de empresa, resumen ejecutivo. Canvas, empezamos por uno, lo ponemos en una gran pared, empezamos a cambiar POSIT. Cuando vamos cambiando de idea, vamos cambiando de POSIT. Cuando vamos a un congreso, cuando nos encontramos a alguien, cuando tenemos un proveedor, el Canvas es algo bastante ágil. Se plasma en un plan de empresa que no es ágil. Se tarda mucho tiempo en elaborarlo, en redactarlo, es difícil moverlo. Y resúmenes ejecutivos, ¿cuántos resúmenes ejecutivos creéis que tiene o habéis pensado realizar? Uno, el de los inversores. Fenomenal. Pero yo propongo otras cosas. Propongo poder entregar un documento adaptado a otros interlocutores diferentes. ¿A alguien se le ocurre quién puede estar ahí detrás que no se ve? ¿Qué otros interlocutores tiene una empresa o una startup cuando empieza? ¿Perdón? Maravilloso. Los primeros y más difíciles de conseguir. ¿Quién más puede estar? ¿Qué otros interlocutores se encuentra en una empresa? ¿Los bancos? Siempre. Es otra forma de conseguir capital. ¿Qué otros interlocutores podéis tener? Os sorprenderéis. ¿Qué otros interlocutores están en el mercado que no sabéis si preparar un folleto, si poner una web, si hacer una entrevista? Realmente no sabéis cómo comunicar con ellos. Yo he propuesto o he identificado, además de los inversores, otros interlocutores con los que habitualmente tenemos que interactuar y para los que a menudo no conocemos el modelo ni la herramienta para trabajar. El resumen ejecutivo como herramienta de presentación de una empresa o una startup para inversores, todos lo conocéis y lo habéis oído. Tiene modelos establecidos, tenéis que estudiar perfectamente el inversor, Business Angel, Venture Capital y adaptar a la información que es necesaria para él para que os pase el filtro, para ser uno de los 10 que se presentaron. Pero realmente en el mercado tenéis otros interlocutores que son muy importantes. En muchas ocasiones buscáis socios. Una empresa tecnológica necesita personal relacionado con el área de marketing o con el área económica o con el área jurídica. Partners estratégicos que no son necesariamente proveedores para conseguir alianzas. La administración y las administraciones. Proveedores, efectivamente, suele ser en muchas ocasiones las empresas no pueden empezar a facturar o no pueden tener el inicio de actividad simplemente porque no consiguen los proveedores que habían previsto en su plan de empresa, que son los óptimos para ellos. La competencia
Veremos por qué la competencia está aquí, la universidad, que no se ve, los clientes, la sociedad en general, los bancos y también los trabajadores. En muchas ocasiones una empresa empieza y realmente no encuentra el perfil de trabajador comprometido que necesita para poder empezar. Siempre, en general, cuando trabajo y a nivel de marketing, pertenezco a la Fundación Incide, trabajo con emprendedores. Realmente, a nivel de marketing, te preguntan qué podemos hacer para contactar con ellos. Realizo un folleto, hago una web, tuiteo, asisto, organizo reuniones. A mí me parece que un resumen ejecutivo exactamente perfilado para cada uno de estos segmentos es la respuesta. Entonces, si os parece, he pensado, hablamos de proveedores. Por ejemplo, ¿cuál es el objetivo que una startup que acaba de empezar tiene cuando le solicita a un proveedor la exclusividad en un área determinada? Le dice, ¿qué referencias tienes? ¿Qué seguridad me puedes aportar? El plan de empresa no es un documento para entregarlo, además es un documento confidencial y tedioso para ellos. Pero sí puede haber una cierta planificación estructurada solo para proveedores y concretamente para ese proveedor en el que la estructura que tenga el discurso dentro del resumen ejecutivo transmita al proveedor que tenéis intereses comunes, que vais a desarrollarlo y que además sois una empresa estructurada y con un hilo conductor en el trabajo. No es habitual, lo que yo estoy proponiendo sé que no es habitual. Normalmente se llega con una idea, una charla, un PowerPoint como mucho o simplemente con un folleto de la idea que tienes. No, mi estructura de trabajo, mi hilo conductor en los próximos 3 años es este y encajas de esta manera determinada. Por ejemplo, para conseguir proveedores. No os ha llamado nada la atención. ¿Os parece normal interactuar con un resumen ejecutivo con la competencia? ¿No os llama la atención? ¿Qué hace una startup hablando con la competencia y pasándolo en resumen ejecutivo? ¿No os llama la atención? Sí. ¿Perdón? En la competencia se puede buscar un inversor. Perfecto. Pero también se puede buscar cubrir un determinado territorio a través de una alianza estratégica para evitar que sean otros los que lo hagan o haceros daño, por ejemplo. Entonces, un resumen ejecutivo en el que solamente se transmita la información necesaria de proyección, de mercado, de actividades, un propósito, intenciones para poder trabajar con ellos y decir, yo me quedo en la zona sur, tú tomas la zona norte o a veces buscar la compatibilidad entre determinado tipo de actividades. Las administraciones, los permisos. Muy bien. En muchas ocasiones hay determinado tipo de trámites obligatorios para vuestra actividad que necesitan permisos. ¿Cómo agilizar, sin saltar, cómo agilizar? Demostrando, un plan de empresa no lo va a leer un funcionario o un responsable de una ventanilla, pero cuando entregáis un pequeño documento en el que estructuráis vuestra propuesta de valor, vuestros tiempos y vuestra necesidad, entiendo que no habrá dos como vosotros y que efectivamente seréis mirados de forma diferente. Además, ¿qué interés pueden tener las administraciones en agilizar, por ejemplo, un trámite? ¿Qué interés común? Creación de empleo, efectivamente, creación de empleo. Voy a montar, por ejemplo, un restaurante, voy a contratar a 10 empleados, hasta el momento de hacer esos 10 puestos de empleo no los puedo generar. Quizá no es tan importante que tengas facturación económica, pero sí que generes puestos de empleo y que eso no espere. Directamente dejamos de estar el último en la fila. Con clientes. ¿Alguno de vosotros sois empresa de tecnología? Por aquí reconozco alguno. ¿Qué pasa cuando una empresa, reconozco a varios de hecho, cuando una empresa de tecnología que acaba de empezar 6 meses, 1 año, llega a decir que quiere ser vuestro proveedor habitual de mantenimiento y de servidores? No, quién eres en el mercado, cuánto tiempo vas a estar, no me fío de ti, como tú han pasado 4, no sé cuál es tu plan.
Eso no se puede demostrar a priori. Tiene que contratarte para saber que efectivamente eres una empresa solvente, pero sí le puedes demostrar o sí le puedes indicar cuál es tu idea y tu actividad. Y además que lo has trabajado. Yo pienso que eso se puede valorar de forma totalmente diferente. Para la sociedad, en muchas ocasiones, hay una periodista, en muchas ocasiones los emprendedores pues, tienen las habilidades técnicas de su actividad, pero realmente no tienen costumbre en comunicar con medios de comunicación. Se piensan hacer artículos concretos para que los medios puedan trabajar. Un pequeño resumen ejecutivo en el que se indique, se pasa a medios de comunicación, a prensa, radio, y cuando tengas alguna cosita, ya sabes quién soy, llámame, poniendo intereses comunes. Tú necesitas información, yo tengo algunas cosas que son totalmente diferentes. No he hablado de la ventaja competitiva, excepto por el tema de inversores. Sin embargo, intentar localizar en qué punto vuestra ventaja competitiva coincide con los intereses de vuestro interlocutor. Porque, de hecho, tenéis que tener muy claro a la elaboración de una documentación cuál es vuestro objetivo. Tiene que estar clarísimo. A corto plazo, si es una reunión, si es una concesión, si es la firma de un contrato, si es el inicio de un conocimiento, y a largo plazo. Pero sobre todo eso se podrá realizar siempre y cuando existan intereses comunes entre los dos. No solamente los intereses que tenéis en la otra parte, sino que tengáis intereses comunes. Esa es mi propuesta, el resumen ejecutivo como herramienta de comunicación. Tantos resúmenes como interlocutores diferentes tengamos, absolutamente personalizados. Y si tenéis alguna pregunta, os dije que era una herramienta de reflexión. Sí. Perdón. ¿Una pregunta? Sí, un segundo. Ya viene, sí. Gracias. Es para él, gracias. Sí. A ver. ¿No? ¿Pueden darte otro? Bueno, coméntame y yo lo reproduzco. A la vista de esta exposición, entiendo que hay emprendedores que están especializados en algún tema, en el fiscal o en el de los productos, No. o en el de sus antecesores, Muy flojitas. repito. Sí, por favor. Sí, Perfecto. vale. Le estaba diciendo a Isabel que a la vista de esta exposición, los emprendedores proceden de un determinado campo y pueden ser expertos en la producción o expertos fiscales o expertos financieros o expertos en nuevas tecnologías. Pero es muy difícil que reúnan todas estas condiciones de las que has estado hablando. ¿Tú crees que tienen muchas posibilidades de éxito los emprendedores que no pasen por este análisis del INCIDE? Me alegro que me hagas esa pregunta, Gonzalo, compañero de INCIDE. Lo que he estado transmitiendo durante toda la presentación es que verdaderamente hay que elaborar de forma estratégica, concienzuda y planificado el trabajo y la interlocución. Efectivamente, los emprendedores, es difícil que una empresa o que un grupo de emprendedores tenga absolutamente todas las capacidades. Y aunque las tuviese, que podía darse el caso de que haya un economista, una persona de marketing, un tecnológico, un abogado y alguien de ventas. No necesariamente tienen que saber tomar la temperatura exacta en ese momento del mercado. Y existen instituciones en España que están dedicadas específicamente a hacer la consultoría y el seguimiento de los proyectos. Entonces, aunque se tuviesen todas las áreas de competencia, que no es habitual, pasar siempre o pasar por el filtro de expertos, a mí me parece que siempre es una garantía de éxito. Sí, estoy totalmente. Y si es INCIDE, mejor. Y si no lo hacen, en muchas ocasiones los alumnos te preguntan, ¿es necesario
hacer un plan de empresa para montar una empresa. Digo, posiblemente los grandes empresarios que tenemos hoy no lo hicieron cuando empezaron, pero posiblemente hubiesen evitado muchos errores y hubiesen ganado tiempo si hubiesen trabajado de forma planificada su proyecto de empresa. Yo lo pienso así, es una manera de minimizar los riesgos y de ir más rápido. Y además una empresa no está aislada en un entorno. No puede pensar, un empresario o un emprendedor no puede pensar que lo sabe todo él solo, porque no está escuchando el mercado, ni los clientes, ni los proveedores, ni los asesores. Entonces, escuchar siempre está bien y luego tomar decisiones, que los empresarios tienen que tomar decisiones. Hola. Desde el punto de vista físico ya de la presentación Sí. del resumen ejecutivo, ¿qué recomiendas? ¿Cuántas páginas? ¿Qué tipo de letra? ¿Qué tan grande? Todos esos detalles. Sí. Hola. La segunda tiene que ver también con lo que decías, de 1 de cada 100 invierte. Sí, en Estados Unidos. Bueno, aquí no sé. Aquí no hay referencias exactas. Pero lo interesante sería cómo llegamos a ello. O sea, ¿Hacer uno de 100? Sí, ¿cómo llegamos ahí? Vale, ha hecho dos preguntas. Una es cómo se hace la presentación. Un resumen, hay algunas características. Yo entiendo que cada resumen ejecutivo tiene que ser personalizado para el interlocutor, incluso si es un business angel o si es un capital riesgo, venture capital. Es cierto, se considera que no debe tener más de 3 páginas. Los americanos lo hacen en una página y lo que hacen es reducir el tamaño de la letra, con lo cual es absolutamente ilegible. Entonces, no es mucho más fácil tener 2 páginas y poder introducir toda la información. Yo diría que es entre 2 y 3 páginas incluir la información necesaria y suficiente que evalúa tu interlocutor, en este caso un business angel o un venture capital, porque el objetivo no es que conozca toda la empresa, el objetivo es que seas que tu empresa se visualice lo suficientemente atractiva para que tengas una cita después. Eso es simplemente la herramienta que te da el acceso, es la llamada de la centralita, es la secretaria. Yo, para que quepa en un espacio, no reduciría el tipo de letra, porque lo que haría sería reducir la información o avisar que has necesitado más para poder hacerlo. Y la otra pregunta era cómo poder ser. Vale. ¿Cómo ser? Lo que me está preguntando es cómo ser diferente de los otros 90 proyectos. Entiendo que esa es la pregunta. El Venture Capital recibe 10 en un foro, en una reunión, 100 personas se acercan y le presentan cómo hacer que mi proyecto sea uno de los 10. Un mal proyecto con una buena presentación, para gente que es muy experta y que tiene mucha experiencia, no es suficiente. Entiendo que tiene que ser un buen proyecto y que tiene que estar bien presentado. En muchas ocasiones los inversores se quejan de que no hay proyectos lo suficientemente buenos para ellos, teniendo en cuenta que buscan escalabilidad, crecimiento, salida, rentabilidad. Entonces, no es que el proyecto sea bueno o malo, sino que realmente cumpla o no los requisitos. La presentación tiene que ser... La presentación debe reflejar la información de la empresa, vuestra propia sensibilidad. Para mí no hay una presentación tipo estándar. ¿Cómo la quieres hacer? ¿Más técnica, menos técnica? Tiene que recoger el conocimiento necesario, pero luego cada empresa le tiene que poner, no es un PowerPoint al uso, no es una plantilla. Dejad también que se traduzca todo lo demás y que os den la oportunidad de tener la cita. Entonces, una buena presentación, pero no olvidemos que hay proyectos que no pueden pasar porque no cumplen los requisitos que ellos están esperando. Es absolutamente imposible. No son escalables, no son internacionales, todo se hace a mano. No puede ser. A lo mejor no se está buscando el inversor. A veces no se hace un análisis previo de qué inversor puede estar interesado en mi tipo de actividad. Hay proyectos que son sociales que posiblemente no tengan cabida en inversores de capital riesgo tecnológicos y a veces no lo sabes y lo mandas de forma indiscriminada. Tienes que conocer perfectamente, estudiar, ver en qué proyectos están interesados y cómo lo están haciendo, porque existen muchos tipos de inversores diferentes. Esa es mi opinión. Una pregunta, sí.
Hola, Sí. vale. La pregunta es si hay diferencia entre el pitch y el executive summary. El elevator pitch. Vale. ¿Qué diferencia hay entre leer un libro, entre llegar a una clase y que te sientes a leer el libro o que el profesor te lo cuente? Si un profesor te cuenta el resumen ejecutivo, si tú lees el resumen ejecutivo, cada forma de comunicación tiene un contexto totalmente diferente. En un resumen ejecutivo has tenido tiempo de preparar, elaborar concienzudamente la información y va a quedar en el tiempo. En un elevator pitch tienes una interacción normalmente con la persona o con el foro, tienes que dar la información necesaria, pero tienes que ser Pero además de eso tienes que enganchar, tienes otras herramientas visuales que no tienes. No te cabe toda la información, no puedes estar leyendo inversión, eso lo conviertes en gráficos. Tienes que convertir el tipo de información hacia un tema más visual. Es verdad que no es fácil, es mucho más fácil en casa o en la empresa tranquilamente redactar un documento que luego hacer una presentación. Pero si conoces perfectamente tu información, puedes traducir eso en una buena herramienta de comunicación. Hay formación para ello y luego yo siempre considero que lo mejor es buscar a los mejores, revisar a los mejores y aprender de ellos. Y bueno, sí, para cualquier otra pregunta quedo un ratito con vosotros y si no ya sabéis que estamos en el stand de Incide. Gracias por venir.